Parte 3. Coman todo lo que se vende en la carnicería. Veamos qué nos dice Pablo. Primera de Corintios 10, 25, 26. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo está dando permiso a los creyentes de Corintio para que puedan comer de todo. Primero veamos quiénes eran estos de Corintios. Los gentiles convertidos de Corinto acababan de salir de un sistema que se dedicaba al culto de dioses paganos. El culto incluía ir al templo, sacrificar animales y luego comer de aquel sacrificio y beber su sangre. Saúl conocía muy bien las escrituras y sabía que no podía alterar la palabra de Dios. Lean Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32. El Nuevo Testamento debía coincidir con el Antiguo Testamento. Veamos cómo en base a las Escrituras enseñó sobre este tema. En el Antiguo Testamento encontramos dos menciones sobre no comer carne sacrificada a ídolos. Éxodo 34. Leemos, por lo tanto, no haráis alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de su sacrificio, o tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. La palabra nos enseña a no comer carne sacrificada a ídolos. Números 25 del 1 al 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Este pasaje está señalando la prostitución espiritual que practicaban activamente delante de un Dios falso. Para que la comida sea mala, debe combinarse con la adoración. A ver qué nos dice el apóstol Santiago en Hechos 15, 19, 21. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El contexto es de no participar y comer de la comida a los ídolos. Imagínense que al ir a comprar a la carnicería nadie sabía la procedencia de estos alimentos. ¿Y qué pasaría si nosotros mismos compramos carne que ha sido entregado a dioses falsos? ¿Seremos castigados? Claro que no. Nosotros sabemos que los dioses no son nada. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Los gentiles convertidos acababan de salir de un sistema que se dedicaba al culto de los dioses paganos, en el cual consistía, como ya lo dijimos, en practicar activamente de los sacrificios, luego comían de aquel sacrificio y se dedicaban a la prostitución del templo. En Apocalipsis 2, 20-21 leemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Primera de Corintios 8, del 1 al 8. Nos da a entender que Saúl comprendía que aún había algunos que pensaban que los ídolos eran reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Primera de Corintios 8, del 9 al 13. Por lo cual, si la comida sacrificada a los ídolos le es a mi hermano débil en la fe ocasión de caer, no comeré carne sacrificada a los ídolos, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Entendió? Saúl no está diciendo que él nunca más va a comer carne, sino que no comería más carne sacrificada a los ídolos para no poner tropiezo al hermano débil. Es muy importante el contexto para no caer en doctrinas de error. Primera de Corintios 10, del 12 al 14, y Primera de Corintios 10, del 18 al 20, Saúl está haciendo recordar a los creyentes de Corintios dos pasajes de las Escrituras, Deuteronomio 32, 17 y Salmo 106, 34 al 39. Es necesario distinguir entre lo que le agrada a Dios
y lo que le desagrada. Les aconseja a no ser partícipes con los demonios, entendiéndose como demonios, como ídolos de fundición hechos por manos de hombre. ¿Quiénes eran estos demonios? Corinto era una ciudad griega. Sus dioses tenían relación con la mitología grecorromana. Dioses como Poseidón, Artemisa, Apolos, Zeus, Atenea y las musas Hera y Afrodita. Estos eran parte de la idolatría a cual los corintios estaban acostumbrados. Primera de Corintios 10, 25-26, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. Esto no significa que podemos comer algo no permitido. Esto significa que si un animal que es permitido por la Biblia, no tenemos que estar haciendo averiguaciones sobre su procedencia. Cuando Saúl le estaba hablando a los creyentes de Corintio, diciéndoles, de todo lo que se vende en la carnicería, era común entender que ese todo se refería a las carnes permitidas en la Biblia. Saúl les dice, coman sin preguntar. ¿Sin preguntar qué? Si esas carnes fueron ofrecidas a sus ídolos antes de ser vendidas. Los creyentes de Corinto no debían preguntar eso por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Salmos 24:1. Por consiguiente, esos animales son de Dios, le pertenecen a Él y aunque hayan sido ofrecidos en templos paganos antes de la venta, para nosotros un ídolo nada es. Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, carnes permitidas, comed sin preguntar nada, sin preguntar si esas carnes fueron presentadas a sus ídolos por motivos de conciencia. Primera de Corintios 10:28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué mi libertad puede ser determinada por la conciencia de otro, si participo con acción de gracias? Primera de Corintios 10:31-33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este verso guarda relación con 1 Corintios 8:13. Sin salirnos del contexto, sería no comer aquello que está prohibido y así no haremos tropezar a los judíos. No comer los sacrificios a los ídolos para no hacer tropezar a los gentiles y mantener el amor hacia Dios, no procurando nuestro propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Saúl no dio licencia para comer de todo. El buen entendimiento del contexto nos ayudará a entender mejor y a no seguir predicaciones que llevan a las personas a comer animales que a Dios no les agrada.